Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este día para seguir compartiendo lo que significa el camino espiritual, el sendero de la vida espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces apoyamos o nos fijamos mucho en la parte física, material. Otras veces solamente nos quedamos en el aspecto del alma, la psicología, pero no profundizamos, no avanzamos. O sea, profundizar o subir en el área de la vida espiritual. Y es una herramienta muy maravillosa que tenemos. Eso hace parte de nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad espiritual para vivir en ella, para disfrutar de ella, para orientar nuestra vida a través de ese mecanismo o de ese instrumento, de esa herramienta o de esa vía. Vivir la vida desde el aspecto de la espiritualidad. De eso es que se trata mi programa. Por eso te necesito son personas conscientes, personas que quieran seguir un camino, buscadores. No es para cualquier persona, no es simplemente de energía positiva, de que vamos a sentirnos muy bien, de que hoy va a ser muy bueno. No, es un trabajo personal. Como yo siempre les digo, el médico trabaja en tu cuerpo, el psicólogo trabaja en tu alma, en tu psiquis, y la espiritualidad es un trabajo en ti mismo. Nadie lo puede hacer por ti. No hay un maestro que dice que él haciendo las cosas tú la vas a lograr, como el médico que te da una medicina, te da una fórmula, o el psicólogo que te da unas instrucciones. No, la espiritualidad es un desarrollo interno de un trabajo en sí mismo, es trabajar en sí mismo, en uno mismo. Para eso, entonces se necesita hacer un camino, y simplemente lo que una persona le puede hacer es como despertarlo. Está dormido, entonces uno simplemente despierta al otro como un despertador. ¿Qué es lo que hace el reloj o el despertador cuando tú lo pones? Simplemente te hace ruidito. Te hace un ruido para que tú despiertes. No más. No hace otra cosa. Ya el despertar lo haces tú. El levantarte y empezar a trabajar sobre ti mismo y hacer tus actividades eres tú. Esa es lo que hace una persona como yo. Simplemente es un despertador. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Nada más. Por eso no es medicina, aquí no se te da medicina, ni se te dan fórmulas, porque es un despertador nada más. Muy bien. Y ese despertador es el que vamos llevando poco a poco, poco a poco. Uno puede escuchar muchas veces una palabra, una frase, y no la entiende. La escucha, la conoce, pero no la entiende. El despertar es cuando uno lo entiende. Ah, ya me cayó el 20, dicen aquí en esta región donde yo estoy. Ahora sí, ya sé. Uno puede ir por un camino, pasando años, días, meses y hasta años por un lugar hasta que un día se dio cuenta de que algo había ahí en esa esquina o en ese lugar que no lo habías percibido. Y ahí sí se te despertaste, mira, no me había dado cuenta de esto. Esa es la vida espiritual, esa es la espiritualidad. Es cuando uno despierta, cuando uno se da cuenta de las cosas. Pero para eso es un trabajo constante, diario, es un trabajo que uno mismo hace en sí mismo. Solamente esto que yo hago es un despertador, es despertarte. Lo que hace exactamente como un despertador. Muy bien, este es el despertador de tu vida. Voy a pasar al proyecto, poquito a poquito, vamos poco a poco. Hoy te voy a explicar sobre las relaciones que hay en el lenguaje que nosotros tenemos. Cuando nosotros leemos la Biblia la vemos como un libro, ¿no? La Biblia la vemos como un libro, simplemente literatura. Pero recuerden, y esto es para las personas que saben de la historia de la iglesia, antes del libro se hacía de manera oral. El mensaje se transmitía de manera oral. Y antes de haberle lenguaje, pues se transmitía de otra manera, con signos, señas. De ahí se desarrolló hasta que después se desarrolló el lenguaje, los idiomas. Y entonces ya lo pusieron, el mensaje lo pusieron en idiomas. Pero
hubo una época de la misma iglesia en que como la gente no era alfabético, no leían el alfabeto, pero sí veían y descifraban códigos de señales, entonces el mensaje se dio a través de solo ilustraciones, pinturas, gráficos. Así era como se entendía los gráficos. Y un gráfico, una pintura, no necesita idioma. O sea, el idioma lo lleva interno y toda persona de cualquier idioma lo puede entender. En cambio, la Biblia, así como la tenemos, solamente la entiende la persona que sabe leer y en el idioma en que está escrita. Entonces hay un lenguaje universal, diferente al alfabeto. Recuerden que el alfabeto fue en la ilustración, lo alfabético, donde empezó. El pienso, lo que existe fue con la ilustración, de 1500 para acá. Pero antes de 1500 la gente era analfabeta, pero sí eran espirituales. Y transmitían la espiritualidad, la hablaban normal, no había ningún problema. Se comunicaban. ¿Sí? De eso es que yo te estoy hablando. Entonces, vamos a ver esos gráficos que son bíblicos, pero que no están aquí. Así cuando uno lee la Biblia, no los ve, porque esto es pura literatura, pura palabra, letra, alfabético. Pero entonces lo que yo te estoy mostrando son cosas gráficas que cualquier persona la puede entender. ¿Tú me entiendes? Cuando lo veas lo entiendes y cuando te explico, pues lo vas entendiendo. Pues ese es el crecimiento espiritual. Recuerda que tenemos una base física, tenemos una base psicológica y la espiritual. Pero puede ser al contrario, que después lo vamos a ver. Cuando yo te hablo de interioridad, entonces que vayamos interiorizando hacia la parte divina. Porque es como que si tú volteas un árbol y las raíces están arriba, ¿sí? Y la divinidad abajo, entonces profundizas hacia la divinidad. Es algo que después es que uno lo va entendiendo, que no hay arriba, no hay abajo, no hay izquierda, no hay derecha, porque todo es como un convencionalismo que nosotros tenemos en códigos. Pero pues se puede decir, yo voy a crecer a la vida espiritual. Entonces uno mira hacia arriba, entonces pone cuerpo, alma y espíritu. Pero también puede uno decir, voy a interiorizar en la vida espiritual, ¿ves? E interiorizar. Entonces puede como la parte física, la parte psicológica y la interna que es la espiritual. O sea, puede hacérselo de diferentes maneras. Por eso los gráficos son muy importantes. Voy a pasar ya a la temática que te venía diciendo en estos días. Y hago siempre una introducción, siempre para que no se pierdan las personas que llegan. Apenas yo empiezo a hablar, entonces hay personas que me dicen, sí, pero fue que cambiaste el tema. No, es el mismo tema, lo que pasa es que hago una introducción, siempre al principio hago como un recordar para que tomemos conciencia, y luego es que empiezo a ya desarrollar el tema en sí, que son más o menos unos 15 minutos, pero antes digo algo, por si acaso alguna persona llega nueva, entonces para ubicarlos en el sincronía y diacronía, en el punto exacto. Muy bien, voy a pasar la cámara para que pueda explicarles lo que vamos a decir en el día de hoy. Bueno, voy a empezar aquí. Recuerden que el proyecto se llama Ilumina tu Camino. Ese Ilumina tu Camino, recuerden, tú eres el camino, tú eres la iluminación, tú eres la luz, y estamos tocando el tema de la conciencia espiritual sobre la vida. Al final vamos a hacer un folletico, te lo voy a presentar para que tú lo tengas, lo guardes, pero voy a descifrar lo que es conciencia espiritual sobre la vida. Vamos a tomar un poquito en esta partecita, antes de entrar al tema que te voy a dar, solamente para que tú puedas decir, bueno, ¿y por qué se llama conciencia espiritual sobre la vida? Pues debemos definir lo que es conciencia. ¿Qué es conciencia? Recuerden que es con S, ciencia, conciencia. Hay una conciencia sin la S, que es cuando tú dices, es que tú no tienes conciencia, mire lo malo que has hecho. ¿Ve? Esa es otra conciencia, sin la S es como mirar lo bueno y lo malo. Esto es bueno, esto es malo, la dualidad. Entonces no eres consciente, vea tanto trabajo, mire como cuando alguien iban unas familias y iban caminando
Y entonces, el papá, la mamá y el niño, y un burrito. Y iban caminando y llegaron a un pueblo y ellos iban caminando y el burrito también. Entonces dice la gente, qué inconsciente, ¿ve? De conciencia de la otra conciencia. Tan tonto, miren, en vez de subirse en el burro. Y entonces se subió el papá. Y entonces dice, oiga, llegaron a otro pueblo, oiga, qué inconscientes, vean, no tienen conciencia. Como que el papá, siendo que debe ser el que lleve la guía, y como que la señora y el niño no están montados en el burro. Entonces llega el papá y monta a la señora. Vea, pero le llegaron al otro pueblo. ¿Cómo es eso? Mire que la señora y el niño, vea, el niño en vez de ir en el burro. Entonces llegaron a otro pueblo, ya iba montado el niño. Y los papás, el papá y la mamá caminando. Y el otro en el otro pueblo. Oh, pero mire qué inconsciente ese niño tan joven que tiene más fuerza. ¿Y por qué ese hijo tan joven? ¿Y por qué ese papá y esa mamá que están más ancianos? ¿Por qué no montan el burro? Entonces se montaron los tres en el burro. Y cuando iban más adelante te dicen, ay, pero vea qué inconscientes, no tienen conciencia, ve ese pobre burrito y 3 personas cargándolo. Entonces la conciencia de bueno y malo nunca tiene fin. Lo conté así rápido porque yo sé que ustedes lo saben. Y si no se lo saben, pues entonces después lo digo más cortico. Pero la placa quiere decir que la palabra conciencia sin ese, eso no tiene fin. Porque lo que para lo uno es bueno, para el otro es malo y así. Pero en cambio, la conciencia con ese sí es exacta. Conciencia. Porque la conciencia con ese es una actitud. Es de cualidad de lo que tú tienes por dentro. Actitud es una facultad tuya, es un punto de vista, es un propósito tuyo, es una realidad, es una verdad la actitud, la actitud que mantiene la atención constante de sí mismo, de su entorno y de Dios. ¿Qué es la conciencia? Es la actitud que tú tengas frente a sí mismo, el entorno, lo que te rodea, el prójimo, la naturaleza, todo, el sol, las estrellas, todo, y de Dios. Pero es mantener la atención constante. Es la actitud conciencia es la actitud que mantiene la atención constante. Recuerda siempre el ejemplo que te pongo de la atención constante. ¿Qué es la atención constante? Es el joven que se queda con el maestro. El joven que se queda con el maestro 10 años para que le enseñe lo que es la atención constante, para que él se mantenga siempre constantemente despierto con respecto a sí mismo, de su entorno y de Dios. Y al cabo de los 10 años se fue. Dijo, ya sé cómo mantener la actitud, cómo mantener esa atención constante. Y después de mucho tiempo, pasaba un día por frente a la casa del maestro y dijo, voy a saludarlo. Y entró para saludarlo. Y apenas lo vio el maestro, le dice el maestro, ¿dónde dejaste los zapatos a la entrada cuando te entraste a la casa? ¿A la izquierda o a la derecha del paraguas? Y se quedó 10 años más. No se había dado cuenta si lo había dejado a la derecha o a la izquierda. La atención constante es estar despierto sobre la presencia de sí mismo, de su entorno y de Dios. Es una presencia constante de uno, saber mirarse uno a sí mismo, dónde tiene las manos, cómo estás haciendo, qué estás haciendo, tu cuerpo, pero también tus cualidades, la inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad, memoria, todo lo que tú eres. Esa se llama conciencia, es estar despierto sobre lo que te sucede a sí mismo, observar al observador sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre Dios. Esa es la conciencia. Por eso se dice conciencia. Ahora, espiritual, ¿por qué? Espiritualidad es la cualidad, ya no es una actitud. Conciencia es una actitud. Cualidad es ya calificar, es la cualidad, es de lo que está hecho. Espiritualidad es la cualidad que mantiene. Es como el contenido. Uno dice, esto es de mala calidad o esto es buena calidad. Es más bien de contenido. Espiritualidad es la cualidad que mantiene. Si yo necesito tener una actitud frente a la atención constante de sí mismo de Dios, entonces tiene que haber una cualidad. Y espiritualidad es la cualidad
que mantiene las relaciones en equilibrio de sí mismo, de su entorno y de Dios. Ya se refiere a las relaciones. En uno es la atención y en otro ya se refiere a las relaciones. Y ahora, ¿qué es la vida? Conciencia espiritual sobre la vida. Y la vida es la fuerza. Mire la palabra, ahí está en rojito. La fuerza de la conciencia espiritual sobre sí mismo, de su entorno y de Dios. La vida une a conciencia con la espiritualidad. O sea que la vida es actitud y es cualidad al mismo tiempo. ¿Qué es la vida? La vida es la fuerza de la conciencia espiritual sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre Dios. La conciencia espiritual sobre sí mismo, de su entorno y de Dios. Muy bien. Pues de eso es que trata el folleto o el curso que estamos haciendo, y lo resumimos en una sola frase: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Es esa, es la conciencia espiritual sobre la vida. Y nos preguntamos sobre esto. Entonces, ¿qué es la vida? Es la ¿de qué se trata ese curso? Es una aproximación a la biótica desde la espiritualidad, desde la cualidad, recuerda, de las relaciones. Entonces, aproximación a la biótica. Biótica es relativo a la vida, todo lo relativo a la vida. Por eso los puse los dos en rojo. Entonces, ¿de qué se trata este curso? Es una aproximación a la biótica desde la espiritualidad, relativo a la vida. Y las preguntas que nos hacemos para desarrollar el proyecto es: ¿qué es la vida? A ver si tú eres capaz de definirla. Ya dije que la vida une a conciencia espiritual, el tener conciencia, pero es la fuerza. Pero ¿qué es la vida en sí? ¿Cómo se puede hablar de la vida? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo empezaría la vida? Difícil llegar a esa conclusión. ¿Cuál fue el origen de la vida? No es lo mismo decir cómo empezó al decir cuál fue el origen. ¿Para qué apareció la vida? ¿Por qué apareció la vida? ¿Y para qué surgió la vida? ¿Para qué apareció y por qué? ¿Para qué surgió? Es una pregunta, son preguntas muy válidas que el ser humano se ha preguntado toda la vida. Toda la vida el ser humano se ha preguntado sobre esa realidad, sobre la realidad de la vida, lo relativo a la vida, y las preguntas son muy válidas. ¿Qué es la vida? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cuál fue el origen de la vida? ¿Por qué apareció la vida? ¿Por qué aparecería la vida? ¿Para qué surgió la vida? Pues esas son las cosas que vamos a ir desarrollando. Muy bien. Estábamos ya para entrar en la partecita de lo que les estoy hablando, del subtema. Entonces estábamos aquí. No sé si esto te puede ayudar. Y ya te decía, ahora sí voy a entrar al tema de hoy, a la partecita de lo que te estoy explicando. En el Antiguo Testamento, o la Biblia, que la Sagrada Escritura, cuando nos referimos a la Sagrada Escritura se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son las nuevas Escrituras, pero cuando nos referimos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está diseñado en forma gráfica. Y si tú miras, este es el diseño del Antiguo Testamento, especialmente de el Génesis, lo que llamamos el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Génesis, que es el primer libro, ahí está condensado mucha mitología, mucha narraciones, leyendas, que el ser humano ha ido experimentando, que ha ido desarrollando, que ha ido a través de la observación describiendo. Entonces, ¿cómo se describe la conciencia espiritual sobre la vida en el Antiguo Testamento? Se describe con ese diseño que decimos acá. Entonces, cuando yo te digo a ti, vamos a interiorizarnos, es como una bajada, mire, internos, o como una subida. Aquí está el Keter, que es la corona, la cabeza
que es todo lo que tiene que ver con la parte de la divinidad, y abajo está lo terrenal. Pero cuando yo te digo abajo o arriba, no hay tal cosa. Y te voy a poner este ejemplo. Si tú estás aquí en la copa del árbol, de este árbol, y tú empiezas a bajar por este árbol, de aquí empiezas a subir. Si tú pasas esta rayita aquí así, así, va bajando, va bajando, va bajando, la misma figurita va subiendo, va subiendo, va subiendo. Esto de subir o bajar no existe en la vida espiritual. No es arriba o abajo. No es arriba o abajo. Entonces, cuando yo te digo, interioricemos en la vida espiritual, porque tú estás así. Y cuando yo te digo, interioricemos, y cuando yo te digo, subamos, pues entonces tú vas aquí subiendo. Sí. Esta es la mejor explicación para decir lo que es la vida espiritual. La vida espiritual no es para abajo, para arriba, intereses internos, no, sino que es como un círculo, es como, yo siempre lo digo como una cebolla, que es como un pliegue dentro de otro pliegue, dentro de otro pliegue, dentro de otro pliegue, y entonces ahí va formando la cebolla. No es así como lo tenemos aquí. El árbol, se le llama el árbol de la vida. Recuerda que en el Génesis había el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, voy a explicarte un poquitico hoy, nada más, porque es poco a poco. Recuerde, conciencia espiritual sobre la vida. Entonces, la vida, lo que tú ves, mire, si miramos toda la existencia del universo, el universo, la Tierra, la Luna, el Sol, las estrellas, las galaxias, todas las constelaciones, todo el universo físico, es solamente este puntico rojo, amarillito que vemos aquí, abajo, o que está aquí, vea, azulito, o que está aquí en 4. 1, 2, 3, 4. Más o menos este 4 son como sería la materia. Recuerda las 4 fuerzas de la materia, que es la ley de la gravedad gravitacional, la ley electromagnética, la ley nuclear fuerte y la ley nuclear débil. O puede ser también aire, fuego, tierra y agua. Los 4 elementos fundamentales. Pero en todo caso aquí, en esta partecita está dividida en 4 y después la vamos a detectar, a describir más. Pero esto es una sola partecita. La parte física del universo, de lo que tú ves, de la creación, de toda la materia física tangible, es este número 10 que hay aquí. Para que tú sepas de qué estoy hablando. O sea, estamos hablando de la Biblia. Si tú miras, esta es la Biblia, pero de la Biblia expresada en figuras. Supongamos que no sabemos leer, que no hay literatura antes. Entonces, ¿cómo describían la Biblia? La describían de esa manera. ¿Cómo describían la relación conciencia espiritual sobre la vida? La hacían de esta manera. Por eso se llama el árbol de la vida. Esto es antiquísimo. Antes de la literatura ya existía esto que te estoy diciendo. Entonces, ¿cómo lo describían ellos? Vea que de manera visible es más fácil. Entonces, vemos que lo físico es esto aquí, esta partecita. Luego empieza otro nivel, que es la parte psicológica. Entonces, esta es la parte psicológica. Luego otra, la parte espiritual. Y luego otra, la parte divina. ¿Ve? Como que tenemos 3 partecitas. Entonces, una parte física, la otra psicológica, la otra espiritual y la otra divina. Entonces son 4 etapitas, 4 figuritas. Y aquí vemos 3 triángulos. 1, el otro, 2 y el otro, el 3 aquí abajito. Y pueden, bueno, entonces, para los que somos cristianos, este del centro, el número 6, esta partecita del centro que está aquí, este del centro es Cristo, el ungido, que descendió de arriba, de la divinidad, siendo de condición divina, se hizo uno como nosotros y tomó la condición de humano. Bajó, como el bajar. Entonces, este centro es Cristo. Ahora, aquí hay mucho para decir,
si entendemos un poco este cuadro, vamos a entender la Biblia. Entonces, aquí está lo divino, la divinidad, aquí está la espiritualidad, aquí está lo psicológico y aquí está lo físico. Muy bien. Si tú miras este cuadrito, entonces bajamos aquí, bajamos de lo divino, bajamos al número 2, a la sabiduría. La sabiduría es la corona, es lo más etéreo, lo más sublime. Dios, pero no el Dios que conocemos, Dios Jehová, Dios Padre, Dios Hijo, no, es todavía mucho más, es la esencia. Entonces la corona, el Keter, es lo más alto. Y entonces aparece la sabiduría, aquí el número 2, la sabiduría. Y luego de la sabiduría el entendimiento, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, la divinidad está hecha de la corona, de la sabiduría y del entendimiento. Y luego baja aquí a la misericordia, pero también al rigor. La misericordia y rigor. Recuerda que estos son 3 columnas, que ya lo he explicado en otros momentos y lo voy a explicar también. Pero voy bajando el caminito. Vamos por el caminito. Sabiduría, entendimiento, y del entendimiento tú puedes ser muy sabio, pero entonces ya pasa a la parte espiritual. Esta es la parte divina. Lo divino, la corona, la sabiduría y el entendimiento. Pero luego pasas a la parte de la misericordia y de la severidad o del rigor. Y luego el rigor pasa a la belleza. Y de la belleza entonces pasa a la victoria, de la victoria al esplendor, del esplendor al fundamento y del fundamento a la tierra. Ahí llega, a lo físico. Todo esto está dentro de ti. Recuerda que es como una cebolla. No es que este caminar sea que tú agarres a caminar de aquí a un lugar, a otro lugar, de una ciudad a otra. No, esto es la parte interior, conciencia espiritual sobre la vida. Así se describe. La Biblia está hecha de esta manera. Dios, sabiduría, entendimiento, misericordia, severidad, hay rigor y hay ley, recuerden. Está la belleza, está la victoria, está el esplendor, el entendimiento y el reino. Hasta aquí todo es perfecto. Pero detrás de este cuadro hay algo invisible que es como otra cosa que no se ve, pero que existe. Mire lo que aquí no lo vemos. Aquí ve que no hay aquí nada, pero en este sí ya está aquí, mírelo. Lo que se llama el Dat. Dat. Véalo, aquí está. Aquí aparece, porque es escondido. Mire que pasamos de aquí a la sabiduría, de la sabiduría al entendimiento, y del entendimiento pasa a la misericordia, pero no hay por dónde pasar. Como que hay algo invisible allí. Entonces, si yo hago este cuadro, paso de la divinidad, de la corona, de estas 3 que es la divinidad, de la corona a la sabiduría, de la sabiduría al entendimiento, y si paso a este, o sea, si trazo una raya aquí, por este, pues me viene también para acá. O sea que este paso, este puntico, es el paraíso, con la serpiente. Este es Satanás, podríamos decir, el diablo, que usurpa. Mire que es el usurpador. La divinidad está aquí, las 3, pero él usurpa también. Usurpa sabiduría, entendimiento y conocimiento. Esto es lo que se llama el conocimiento. Por eso es que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque está ahí, pero está aquí, en reserva, dentro. Existe, pero no lo comas. Esta es la parte del conocimiento. Entonces tenemos la divinidad, que es la corona, la sabiduría, el entendimiento y la sabiduría humana solamente, el entendimiento. Y aquí es donde se malogró. De aquí para abajo, apenas uno toca, apenas el paraíso fue tocado por este conocimiento y inmediatamente se rompió. Aquí hay una barrera, la vamos a ver mañana. Aquí hay una barrera que se estableció se rompió la armonía, el equilibrio
Este conocimiento es lo que hace que se rompa el equilibrio y la armonía. Aquí dice que está la serpiente, está Gabriel, Rafael, Elohim, Dios, recuerda, Jehová, Uriel, Micael y Fieri. Estos son términos que lo estudian ya en lo gnóstico, ya en lo más profundo del conocimiento, ya es más profundo. Pero cuando uno habla de la Biblia está a partir de aquí para abajo. Y de aquí, recuerden que empieza el Génesis muy bien, aquí para abajo, y entonces la caída ya del ser humano. Entonces, la Biblia es como una explicación de este cuadro, pero ya activado esto. Y entonces, por eso viene Jesucristo. Aquí la belleza es Jesucristo. Jesucristo viene a equilibrar otra vez la armonía. Y si estamos en este círculo, pues entonces ya nos equilibramos. Y este es Cristo, el ungido, Cristo, y este es el anticristo. Por eso más adelante, si tú pasas una raya acá, si tú tomas una fotocopia de esto, lo que ves es que en un taller en vivo se puede hacer, pero aquí lo puedo hacer más adelantico. Yo tengo otras gráficas. Si tú trazas una raya acá, esto lo tiene en una hoja de papel, y tú trazas una raya acá y lo doblas con esta raya aquí, belleza queda al frente del conocimiento. Entonces, Cristo, el anticristo. Y si tú ves que que es el fundamento, la esencia, el fundamento, queda al frente de este. Si tú doblas un papel por acá, queda al frente de y queda al frente de este. Cristo, el anticristo, el fundamento, Dios, que lo puede todo. Y lo físico queda por fuera, quedaría como acá, arriba, al tú doblar el papel. O si lo bajas, si tú lo doblas hacia abajo. Lo mismo. Esto lo vamos a entender cuando ya estemos un poco más avanzados. Muy bien. Voy a dejarlo acá para mañana explicarles un poco más sobre el DAT. DAT. Lo voy a dejar aquí. Voy a dejarlo aquí para mañana profundizar un poco sobre la Biblia. Esto es Biblia. Esto es todo lo que te estoy diciendo. Esto es lo que está en la Biblia. Pero que no lo puedes ver porque no está escrito literalmente. Pero de aquí salieron todas las historias de la Biblia. Primero fue esto y luego nacieron las historias de la Biblia. Muy bien, eso era lo que te quería decir en el día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda. Yo pienso que hoy estuve un poco más lúcido, porque a veces uno está más enredado explicando. Yo creo que les va a servir mucho la explicación que le di al principio, la diferencia entre, o la definición de conciencia, espiritualidad y vida. Y ahí yo creo que agarramos la onda para poder entender lo que está escrito, lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Todo esto ¿para qué es? Para que alargues un poco más la vida. Pero esa vida que la alargas, que la prolongas, tenga conciencia, sea una vida de excelencia y de calidad. Si tú tienes conciencia espiritual sobre la vida, vas a vivir con mayor calidad. Vas a tener calidad de vida. Como yo siempre digo, ¿por qué nos gusta mantener la salud? Para morir aliviados. No es lo mismo morir enfermos que morir aliviados. Después vamos a hablar sobre la vida, sobre la muerte. Vamos a hablar sobre esto. No es lo mismo pasar por una terrible enfermedad a morirse uno, porque es normal. Se apagaron la fuerza, la vida, fuerza. Ya se agotaron las fuerzas, entonces ya la vida se va. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, pasa este video si crees que le puede servir a otra persona. Y mañana, sábado Dios mediante, vamos a desarrollar sobre el DAT, esa caída que es lo que he estado desarrollando durante estos días. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.